En este video vamos a tratar los algoritmos de eliminación dentro de la estructura lista enlazada. En el anterior video habíamos visto el tratamiento de los algoritmos de inserción en una lista enlazada. La lista enlazada habíamos dicho que es la estructura más completa que tenemos para implementar, que no tiene restricciones para insertar y tampoco para eliminar elementos. Entonces estábamos trabajando sobre esta estructura lista definida por el primer elemento, por el último elemento y por el nombre. Habíamos visto en la anterior clase los 3 algoritmos de inserción. Ahora toca que veamos los 3 algoritmos de eliminación. Borrar al frente, borrar atrás y borrar en una posición. A diferencia de los algoritmos de inserción que implican la inserción de una nueva posición, los algoritmos de eliminación implican la eliminación de esa posición y el reetiquetado de todos los elementos de la estructura. También otro punto importante es que los métodos de eliminación no tienen parámetros de tipo objeto si el borrar en posición tiene un parámetro de tipo entero que indica la posición. Las posiciones siguen siendo enteras, no el acceso a ellas. Los algoritmos de eliminación requieren guardar el elemento que se va a eliminar previamente para poder retornarlo. ¿Con qué objetivo? Puede ser para pasarlo como parámetro a otro método o también puede ser para imprimirlo o simplemente para retornarlo. Al igual que los algoritmos de inserción, en los algoritmos de eliminación debemos de considerar los casos base. ¿Qué pasa si quiero eliminar en una lista vacía? ¿Qué pasa si quiero eliminar en una lista con un solo elemento? ¿Y qué pasa si quiero eliminar en una lista con más de un elemento? ¿Qué pasa si quiero eliminar en una lista vacía? Con el algoritmo de eliminar al frente. Cuando una lista está vacía, cuando primero está haciendo referencia a nulo. En ese caso, no podemos eliminar nada, no podemos realizar un retorno, el algoritmo puede realizar un retorno, en este caso, lista vacía. ¿Qué pasa si quiero eliminar en una lista con un solo elemento? Significa que tengo un elemento. Si quiero eliminar en una lista con un elemento, significa que al final terminaré con una estructura vacía. En este caso tengo que guardar primero .datos, el elemento, en una variable para retornarlo al final. Entonces guardo lo que hay en primero .datos en una variable aparte. Luego de guardar la variable, las referencias primera y última quedan en nulo. Significa que estoy nuevamente con una lista vacía. Quiero eliminar al frente en una determinada posición. Significa que tengo más de un elemento en la estructura. Y al eliminarlo al frente, entonces voy a eliminar esa posición. En este caso, tengo una, tengo dos, tengo 3 posiciones o 3 elementos. Todos los algoritmos de inserción implican el guardado de lo que hay adentro del nodo. Y eso es primero .datos. Una vez que haya guardado lo que hay en primero .datos, le voy a decir que primero es igual a primero punto siguiente, haciendo desaparecer esa referencia de ahí. No se olviden que la lista queda definida con una referencia al primero y al último. Todo lo que hay antes y hay después del último no forman parte de la estructura. Entonces el 2 reetiqueta como 1 y el 3 reetiqueta como 2. El algoritmo de borrar al frente. El dato removido es la variable creada para guardar el elemento. Si la lista está vacía, escribo vacía. De lo contrario, lo guardo lo que hay en primero .datos.
Si primero es igual al último, equal es un método de los objetos que compara dos objetos, el que lo llama y el parámetro. Entonces significa que tengo un elemento. Primero último es igual a nulo y retorno dato removido. De lo contrario es este caso de aquí. Le digo que primero es igual a primero punto siguiente, lo que dice aquí avanzar un elemento más. Y al final retorno el dato removido, que es esto de aquí. ¿Qué pasa si quiero eliminar al final en una lista vacía? Lo mismo que la anterior. No tengo elementos para guardar, entonces simplemente le digo imprimir lista vacía. ¿Qué pasa si quiero eliminar en una lista al final con un solo elemento? Necesariamente voy a tener que guardar ese elemento. Como dice al final, entonces voy a utilizar ahora la referencia última y le voy a decir el dato removido ahora va a ser último punto datos. Una vez lo haya guardado, le digo que primero y que último son nulos y quedo con una lista vacía. ¿Qué pasa si quiero eliminar al final en una lista que tiene más de un elemento? Significa en este caso que tengo 1, 2, 3 y 4 elementos. En este caso, lo que hace es crear una nueva referencia en primero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llegar a esta posición de aquí. ¿Por qué queremos llegar a esta posición de aquí, uno antes? Porque esa posición es el nuevo último elemento. ¿Cuál es la condición? Que actual siguiente sea distinto de este último de aquí. Entonces nos preguntamos, ¿actual siguiente es distinto de último? Sí. Entonces actual es igual a actual punto siguiente y lo hacemos avanzar. ¿Actual punto siguiente es distinto de último? No, no es distinto de último. Entonces actual es igual a actual punto siguiente. ¿Actual punto siguiente es distinto de último? No, es distinto, es igual. Entonces aquí nos posicionamos. Una vez estemos en el lugar que hemos elegido para la eliminación, hacemos datos removidos es igual a último punto datos, a este elemento de aquí. Lo hemos guardado y ahora le decimos que último es igual a actual. Entonces esta referencia de aquí se me va. Y le digo que actual punto siguiente, esto de aquí, esta referencia es igual a nula. Entonces es el último elemento ya de mi estructura. Lo mismo, si la lista está vacía, imprimo un vacío. Para todos los casos que vienen, significa que no tengo una lista vacía, que tengo uno o más elementos. Para todos los casos, guardo primeramente el elemento. Si primero es igual al último, primero y último son nulos. De lo contrario, creo un nodo actual en primero, en el mismo lugar del primero. Y lo hago iterar o lo hago recorrer la lista con la condición de que sea distinto de último. Cuando llego a la posición adecuada, le digo que último es igual a actual, esto que hice aquí, y que actual punto siguiente es igual a nulo. Para todos los casos, al final retorno el dato removido. ¿Qué pasa cuando quiero eliminar en una posición n? Hay que considerar un poquito más los casos base. Por ejemplo, si la lista está vacía, simplemente retorno. Si la posición es igual a 1, borro al frente. Para los demás casos, considerar el siguiente algoritmo. Por ejemplo, quiero eliminar en esta lista la posición 3. En una lista que tiene 4 elementos. Tengo que recorrer la lista para llegar a la posición, un lugar antes de la posición que quiero eliminar en este caso. ¿Cuál es la condición? Que actual siguiente no se haya cruzado con nulo y que el contador sea menor que la posición menos 1. En este caso,
3 menos 1 igual a 2. ¿Actual siguiente es distinto de nulo? Sí. ¿Contador es menor, 1 es menor que 2? Sí. Entonces voy a decirle que actual es igual a actual punto siguiente y contador es igual a 2. ¿Actual punto siguiente es distinto de nulo? Sí. ¿Contador es menor que 2? No. Contador es igual a 2. Entonces separa mi ciclo en este lugar de aquí. ¿Qué es lo que hago siguiendo? Lo que hago es guardar lo que hay en actual siguiente punto datos. Entonces lo guardo esto de aquí en dato removido. Le digo que actual punto siguiente es igual a actual punto siguiente punto siguiente. Este actual de aquí, este siguiente, se viene y se levanta a este lado. Se elimina el elemento que ya está guardado obviamente en lo que es el dato removido y se reetiqueta internamente el nodo. Analicemos el algoritmo. Para borrar en una posición, si la lista está vacía, retorno nulo. Si la posición es igual a 1, borro el frente. Si la posición es igual al número de elementos, otro caso base, borro atrás. De lo contrario, actual está en primero y contador es igual a 1. Este es el ciclo que recorre con la condición de que actual sea distinto de nulo y contador menor que posición menos 1. Con este primer ciclo recorremos la estructura y nos posicionamos en el lugar que queremos anterior a la eliminación. Este ciclo no es un ciclo, esta condición de acá lo que hace es hacer una condición forzada de cumplimiento. Significa que repetimos el ciclo while en la condición. ¿Qué le dice? Dato removido es igual a actual siguiente punto datos. Lo que hicimos acá, actual punto siguiente punto datos. Y actual punto siguiente es igual a actual punto siguiente punto siguiente. Actual punto siguiente es igual a lo que hay en actual punto siguiente punto siguiente. Acá tendría que venir, que es lo que hicimos acá. Levantamos la referencia y lo llevamos hasta acá. Se llama doble referencia si no queremos crear un nuevo nodo. Porque al crear nuevos nodos se crean nuevos espacios de memoria y eso hace un poco ineficiente el algoritmo. Una vez que hayamos hecho todo el algoritmo, simplemente le damos retornar el dato removido guardado previamente. Esos son los algoritmos de eliminación para la estructura lista enlazada. Son algoritmos que no tienen ninguna restricción. Puedo insertar y eliminar elementos al inicio, al final o en posiciones intermedias. Algunos autores dicen que todas las estructuras de datos lineales dinámicas son listas enlazadas. Algunas tienen restricciones y otras no tienen restricciones. La estructura que no tiene ningún tipo de restricción para algoritmos de inserción y de eliminación es la estructura lista enlazada.